Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. ¿Cómo está, estimado oyente? Un placer saludarle por este medio. Estamos agradecidos al Señor nuestro Dios, quien nos permite estudiar su santa palabra. Continuamos con nuestro estudio del capítulo 3 de Génesis. En esta ocasión tocaremos el tema denominado "Y el pecado entró al mundo". En esta oportunidad estudiaremos 3 puntos. Número 1, la codicia del ser humano. Número 2, el pecado distorsionó al ser humano. Y número 3, Dios busca al hombre. Haremos lectura de Génesis capítulo 3, verso 6. La palabra de Dios dice así: "Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella". Muy bien. Después de que la serpiente atacara con sus argumentos engañosos a Eva, podemos apreciar que en el segundo intento de engañar, después de un primer intento fallido, consigue sembrar en la mente de la mujer la idea de desobedecer a Dios. Seréis como Dios. Ese fue el señuelo, la trampa que utilizó Satanás para captar su atención. Número 1. La codicia del ser humano. Cuando leemos la escritura en Génesis 3:6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Pareciera que después de lo dicho por Satanás en la tentación, Eva empezó a ver el fruto prohibido de una manera distinta. La palabra que nos muestra la escritura y que se traduce como vio, va más allá del simple hecho de mirar. Esta palabra tiene que ver con contemplar a detalle, admirar cuidadosamente algo. Es ese tipo o forma de observar que empieza a seducir de a poco la mente y el corazón. De manera que posas tu corazón sobre aquello, pones tu pasión, descansas tu deseo en esa dirección. Esto es lo que Santiago en su carta describe como concupiscencia en el capítulo 1, versículo 15. Y refiriéndose a la tentación, leeremos desde el verso 14 de la epístola de Santiago. "Sino que cada uno es tentado", dice la palabra, "cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte". La concupiscencia es un deseo intenso por algo. Y para nosotros que ya estamos corrompidos por el pecado, diferenciar la línea entre el deseo común y el deseo pecaminoso es prácticamente nula. Ahora el ser humano caído desea en la mayoría de las veces de una forma pecaminosa. Eva posó, descansó su deseo, descansó su corazón sobre aquel fruto prohibido por Dios. Ese fruto se convirtió en su tesoro. Esta palabra que leemos como vio es la misma que apreciamos en 2 Samuel 11:2, cuando el rey David vio de la misma manera a Betsabé mientras ésta se bañaba. David admiró en detalle a aquella mujer que era prohibida para él. El rey David desde su castillo contempló cuidadosamente a la esposa de Urías, seduciendo así a su corazón y mente con la idea pecaminosa de tomarla para sí. Y posó su corazón en ella, despertando así el pecado interno de la codicia. Y luego ese pecado interno lo llevó a pecar externamente. Y así cayó en adulterio y luego en asesinato. El fruto prohibido se volvió deseable de una forma pecaminosa, no por el fruto en sí, o por el sabor que el fruto tendría. Eso no es lo que lo hizo codiciable. El fruto se volvió codiciable por el señuelo de Satanás. Seréis como Dios. El deseo intenso de ser dioses es lo que dio a luz el pecado de la codicia en el corazón de Eva. Y ese deseo pecaminoso los llevó a Adán y Eva a pensar que valía la pena rebelarse contra Dios y desobedecer su mandamiento. Y así fue como el pecado fue consumado, como dice Santiago en su carta. Es decir que una vez que el pecado se presentó de una forma interna en el corazón de Eva, en una forma de codicia, era automático el proceso de concretar el pecado, convertirlo en hechos, llevándolo en una forma visible o externa.
Aunque para Dios el pecado es pecado, sea interno o externo. Cristo dijo que del corazón del pecador, de lo interno del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, etc. La Escritura nos dice que Eva tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si alguno piensa que la mujer es la única responsable de la entrada del pecado al mundo, está muy equivocado. La Escritura nos revela que Eva dio del fruto prohibido también a su esposo Adán, y nos muestra cuidadosa y explícitamente que él comió así como ella, dice la Escritura. Eso quiere decir que él comió sabiendo qué fruto es el que estaba comiendo, que era el fruto prohibido por Dios. Él fue consciente de lo que estaba haciendo cuando lo hizo. Así que al igual que Eva, se rebeló contra Dios al desobedecer el mandamiento. Hoy en día, ese señuelo, esa semilla pecaminosa de querer ser dioses, está sembrada en el corazón de todo ser humano, pues somos descendientes de Adán. De manera que podemos ver en la sociedad cómo el hombre pretende apartar a Dios de toda ecuación. Y el hombre mismo se ha puesto en un altar y cree que él es el centro del universo. Ahora, el ser humano pecador quiere que el mundo gire en torno a él y sus necesidades torcidas y deseos pecaminosos. Ahora, este ser corrompido juega a ser Dios, quitándole el valor a la vida del no nacido. ¿Para qué? Para darle rienda suelta a los deseos pecaminosos de la carne. Y de la misma manera, este ser caído le ha quitado la dignidad al cuerpo que Dios creó con el propósito original de dar gloria a su santo y sublime nombre. Estimado oyente, déjame ser claro con esto. No eres Dios, ni nada que se le parezca. Entre los primeros mandamientos del Señor nos dice que Él es Jehová Dios y que no debemos tener dioses ajenos, no debemos hacernos imagen ni ninguna semejanza de Dios. No hay otro como Él. Y ahora es momento de temer, es momento de temblar a aquel gran Dios, porque la humanidad pecadora se ha rebelado contra Él, pretendiendo usurpar su trono, así como Satanás en su momento. Y así pasamos a nuestro punto número 2. El pecado distorsionó al ser humano. Génesis capítulo 3, versículos 7 al 8 dice: Entonces, después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La Escritura nos dice que fueron abiertos los ojos de ambos, pero fueron abiertos en un mal sentido para conocer el pecado. Ellos empezaron desde ese momento a experimentar lo que el pecado trae consigo. Ellos empezaron a sentir la vergüenza del pecado, la humillación del pecado. Comprendieron su desnudez de una manera distinta, de una manera sucia y morbosa que les recordaba que habían hecho algo tremendamente malo. Por eso es que ellos trataron de cubrir su desnudez con delantales hechos de hojas de higuera, pues su desnudez les recordaba su rebelión en contra de Dios. Pero aparte de la vergüenza, como un síntoma de pecado, estaba también el miedo. Adán dijo a Dios en el verso 10: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo es una muestra de inseguridad, de incertidumbre. Es una sensación natural a lo desconocido. Desde que el pecado entró en el corazón del hombre, Dios empezó a ser un desconocido para el ser humano. Esa relación de cercanía fue rota, fue dañada, truncada por el pecado. Desde ese momento, la distancia entre el hombre pecador y el santo Dios fue evidente. Y por esa gran diferencia entre la naturaleza caída del hombre pecador y la naturaleza santa de Dios es que podemos notar en el relato bíblico esa incomodidad ante la presencia de Dios. Razón por la cual Adán y Eva pretendieron esconderse de la presencia de Dios como si eso fuera posible. Eso también sucedió con el profeta Jonás en su momento. Esto es muy importante para conocer. Nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Nadie puede burlar a Dios.
Hoy hay muchos que, profesando ser cristianos, viven vidas ocultas, secretas a los ojos de los hombres, mas no así para Dios. Él no puede ser engañado. Tratar de esconder tu pecado a Dios con unas tristes y perecederas hojas de higuera, o tratar de esconder tu desobediencia a Dios metiéndote en lo profundo de una barca, no es una solución sabia. Eso muestra más bien tu ignorancia sobre quién es Dios. Jeremías 23:24 dice: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Él es el Dios que todo lo ve. Él es el Dios que todo lo sabe. No pretendamos pues jugar al escondite con Él. El corazón natural del hombre pecador está inclinado de continuo al mal, como dice Génesis 6 y en Romanos 3. La realidad espiritual del hombre pecador es que está muerto en sus delitos y pecados, como dice en Efesios 2. Y este ser caído, muerto por el pecado, no busca a Dios, no entiende, está desviado del camino recto y justo, se ha vuelto un inútil, como dice el apóstol Pablo. Y no puede hacer lo bueno aunque quiera, no puede agradar a Dios, porque las mejores obras del hombre muerto en sus pecados son como trapos inmundos delante de Dios, como dice la Escritura. El pecado ha distorsionado al ser humano. Y así pasamos a nuestro punto número 3. Dios busca al hombre. Génesis capítulo 3 versículos 9 y 10 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La pregunta de Dios, ¿dónde estás tú?, se puede traducir también ¿en qué camino estás?, refiriéndose a la situación espiritual de Adán, y no necesariamente a una posición geográfica. Pero esta otra palabra con la que empieza el verso 9 es clave para apreciar por lo menos las colinas de la infinita misericordia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre. El ser caído, el hombre caído y muerto por el pecado, no busca a Dios, sino que, incómodo por la presencia de Dios, se esconde de él. El hombre pecador se ha rebelado contra su creador, pretendiendo usurpar su trono, mas Jehová Dios va en busca del hombre. Oh, cuán gloriosa es la misericordia y la gracia de Dios, mi estimado oyente. Que siendo el hombre pecador rebelde, merecedor del justo castigo con la condenación eterna, Dios va a buscarlo para restablecer esa relación rota por causa del hombre. El hombre es totalmente responsable de su condenación, pero el soberano Dios, y solo Él, es quien se lleva la gloria por la salvación, por el perdón de los pecados que recibimos aquellos que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo. No es por ningún mérito propio el ser llamados por Dios. Dios llamó a Adán por misericordia y gracia, no porque Adán era digno. Dios un día llamó a Noé por misericordia y gracia. Abraham fue llamado por Dios de una tierra pagana por misericordia y gracia. De la misma manera, Isaac y Jacob fueron partícipes de las promesas dadas a su padre Abraham por misericordia y gracia. Jacob fue amado por Dios por sobre su hermano Esaú mucho antes de que estos nacieran, y fue solo por misericordia y gracia. De la misma manera con Moisés, David, Elías, Eliseo, Jeremías, los profetas Ezequiel, Daniel, Jonás, el profeta Juan el Bautista, los apóstoles, todos ellos fueron llamados por misericordia y gracia. Dios mismo se adentró a su creación tomando forma de hombre para buscar y salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo dice en Romanos 5:18: Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. El que cree en mí tiene vida eterna, dice Cristo, y ya no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios vino a buscar como buen pastor a sus ovejas descarriadas. Él vino a dar su vida por sus ovejas, como dice Juan 10:11. Si tú estás oyendo la voz de ese buen pastor, escucha bien. No dudes en seguirle. No dudes en obedecer a su llamado. Jesucristo vino a dar perdón de pecados y vida eterna a todo aquel que, arrepentido de sus pecados, cree en él. Y esas ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su poderosa mano. Cree en el Señor Jesucristo, mi amigo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gracias a Dios por su santa palabra.
y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.